Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Rodríguez. Quizá tu pareja sea la más ideal para ti y sus vínculos sean sanos, sólidos, pero ¿qué pasa cuando la familia de origen afecta la relación de pareja? Aquí tenemos consejos para ayudarte. En nuestro segmento de hoy, Hablemos con el Profesional, trataremos justamente este tema. ¿Hay interferencia en tu matrimonio? Aquí, en tu podcast favorito, Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Y como siempre me acompaña mi amada esposa Amanda. Bendiciones. Y Amanda, vas a introducir nuestra invitada de hoy. Amén. Bueno, qué bueno. Hoy nos acompaña nuestra querida hermana Ángela Merán. Ella es licenciada en psicología, coach de vida y tiene una fundación muy buena que ayuda a las mujeres y las familias que se llama Fundación Completamente Vivas, enfatizando la palabra completamente vivas, ¿verdad? Así es. Hermana, pues bienvenida. Gracias, yo súper feliz de estar aquí, imagínense. Deseando esto hace tiempo. Eso te iba a decir, nosotros también. Qué bueno tenerte aquí con nosotros, hermana. Sobre todo con nuestra hermana Ángela, que tiene mucha experiencia en estos temas que vamos a tratar hoy. Exacto, de ayudar a familias, a mujeres con necesidades, ¿verdad? De que se sienten solas a veces, desamparadas, cuando no tienen, sobre todo si tienen hijos, ¿verdad? A veces están solas. Hoy tenemos un tema que se llama ¿hay interferencia en tu matrimonio? Wow. Antes que nada, Ángela, háblanos un poco de qué tú te refieres cuando dices hay interferencia. ¿Qué es interferencia? Interferencia es algo que rompe un fluir natural, normal y sano. Uh-huh. Algo que viene y hace una ruptura, no permite que eso camine como debería caminar. Y las familias, una de las razones que generan crisis familiares y hasta divorcio, los he visto, es la interferencia de otros. Okay. Que vienen a contaminar el fluir natural, sano de un matrimonio. Y podemos llamarle que puede contaminar a veces nuestras propias familias. Por ejemplo, si en mi matrimonio interfiere mucho mi madre, mi padre, mis hermanos, ¿eso puede contaminar mi relación? Dramáticamente. Vamos a hablar bastante de eso, porque la interferencia de la familia de origen, que mucha gente no sabe cómo manejarlo, porque el tema límites en esta cultura, sí. Ese es un tema tabú. Muchas veces pensamos que límites con la gente que tú amas, eso manda un mensaje de que tú no los quieres. Y en esta cultura nosotros somos malísimos para poner límites. Pero cuando eso no se hace en el matrimonio, tenemos consecuencias muy terribles. Eso es un tema. Solamente hablar de límites es para hacer un podcast. Así es. Pero qué interesante eso, Aura. Nosotros hemos visto... Ángela, perdón. Nuestra hermana Ángela. Hemos visto en consejería muchos casos de que llegan al matrimonio, inclusive recién casados, y hay perturbación en el ámbito de esa nueva familia creada. No cortan ese cordón umbilical con sus padres, ¿verdad? Como dice uno. ¿Cómo se manifiesta normalmente? Para que haya personas que nos vean, sobre todo aquellos que en algún momento pueden iniciar o van a iniciar un matrimonio para que puedan trabajarlo desde antes, ¿verdad? ¿Cuáles son síntomas o signos que pueden ir diciéndonos desde el matrimonio que puede haber interferencia una vez consumado el matrimonio? Ok. La familia de origen todavía traza ciertas pautas. Y hay una que parece muy romántica, linda y maravillosa. Y es que ese hombre tiene que venir a comer todos los días a casa de mamá. Sí. Todos los domingos aquí tienen que estar. Esa pareja nueva que está formando una nueva familia no tiene la libertad de decidir a dónde va, cuándo va, cómo, sino que yo tengo que seguir las reglas de mi familia de origen.
Y eso interfiere con que esto nuevo que está surgiendo y que ellos tienen que llegar a ser una sola carne, ahora son una sola carne pero con varias opiniones y varias gente. Entonces, a lo opuesto de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Completamente. Porque como que dice la Biblia, claro, dejará, hay que dejar, ¿verdad? Su padre a su madre se unirá a su mujer. Es y decir, serán una sola carne. Serán una sola carne. Entonces es un problema. Entonces, ese ponche de tarjeta, hay que llamarme todos los días a tal hora. Si tú no me llamas, que ya tú no me amas. ¿Por qué? Porque empiezan los celos de que perdí, este hombre me llevó mi hija, esta mujer me llevó mi hijo, y entonces yo tengo que competir con eso y tengo que trazar que yo todavía domino ese territorio. Quiere decir, Ángela, que manipulación. Detrás de esa interferencia hay manipulación. Muy a menudo. Y ahí hay victimización, culpa, miedo. Tú eres mal hijo, tú eres mala hija. Mira, ahora tú prefieres ese hombre o esa mujer que tú elegiste. Todas esas cosas ocurren. Entonces empieza la ponchadera de tarjeta, como yo digo. Está el tema de las fechas claves, donde tú tienes que estar y tú no tienes derecho a decidir algo diferente. Están, señores, el voz y voto de los padres en decisiones que son de la pareja. Lo que vamos a comprar o donde vamos a vivir o qué vamos a hacer, eso es decisión de los hijos. Si ellos quieren, pues le preguntan la opinión a los padres, pero en estos casos los padres se sienten que tienen el derecho de opinar y de votar. ¿Tú no crees que a veces muchas de las interferencias tienen que ver con que los hijos permiten que haya cierto dominio a través de lo económico, tipo subvención y todo esto, que les hace sentir a los padres que tienen la autoridad de inmiscuirse en ese matrimonio porque ellos son parte del sustento? Claro, fíjate que se dice que el que paga la fiesta es el dueño de ella, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se hace una diferencia de sí, papá, mamá, vamos a aceptar la colaboración de ustedes, pero eso no significa que tú eres el dueño de la fiesta? Uh-huh. O sea, te amamos mucho, podemos recibir ayuda, pero con la condición de que esto es algo aparte, tú puedes darme un consejo como padre, madre. Exacto. Pero tú no eres el dueño de la fiesta, ¿no? Y en la educación de los hijos muchas veces interfieren. Ay. Ahí sí es grande. Y en contra de la que quieran los padres. A veces un padre está corrigiendo al hijo y viene el abuelo, interfiere y desautoriza al padre. Y eso es muy delicado también, ¿verdad? Es. En estos días me enteré de una familia que la mujer se quejaba, dice, mira, yo no decidí a dónde se inscribían mis hijos en el colegio, eso lo decidía la familia de él. Wow. Yo no tenía decisión de si mis hijos iban a ir a alguna actividad extracurricular. Cuando yo me enteraba, estaban inscritos ya hacía rato. Wow. Entonces, la interferencia de la familia de origen puede ser algo realmente fuerte, dañino y que crea unos resentimientos en la pareja. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ya el que va, si es el tema de la familia de la mujer, por ejemplo, ese hombre se siente echado a un lado. Claro. O lo contrario, esa mujer siente, ya a mí no me toman en cuenta. Para él, su familia de origen es más importante que yo. Sí. Y ya empiezo a acumular hermana, y resentimiento. se da lo contrario, de que es el hijo que no quiere soltar a papá y a mamá. Sí, se da. Ese versículo que tú citabas hace un momentito, hay que desglosarlo. Y eso es una señal para ustedes que dan consejería prematrimonial. Yo les digo a la gente, si él o ella no ha dejado emocionalmente, no ha hecho una separación de ese cordón umbilical de manera sana, no está listo para unirse a nadie. Así es. O sea, ahí hay un principio en la palabra. Es que para poder conectarnos y ser uno, tenemos primeramente que hacer la desconexión. Ahora, ¿cómo se hace la desconexión? Eso es bueno. ¿Cómo se hace la desconexión? Y eso es importantísimo. La desconexión debe ocurrir entre los 19, máximo 25 años. ¿Cómo se empieza haciendo? Para los padres, los hijos son una extensión de ellos. Pero debe haber el momento en que ese hijo diga, espera, yo decido esto o yo quiero esto, ¿por qué? ¿Porque fue lo que me dijeron o es por lo que yo realmente quiero? Yo estas decisiones o estos comportamientos los tengo porque yo entiendo que eso es lo que se parece a mí, eso es lo que yo soy, ese es quien yo soy,
o fue lo que me dijo mamá, papá. Entonces, eso es un momento de crisis porque muchos padres dicen, no, pero este muchacho se ha vuelto rebelde, ahora yo le digo las cosas y él no me hace caso, ahora él siempre tiene otra idea o ella tiene siempre otra idea. Y yo le digo a los padres, es que es saludable. Gloria a Dios, ¿verdad? Es saludable. Exacto. Si lo está haciendo, tu hijo está haciendo esa separación saludable de tú llegas hasta aquí y yo empiezo aquí. Somos dos personas, aunque tenemos una historia juntos, y tú tienes una autoridad todavía sobre mí, pero yo soy una persona diferente. Entonces, esa ruptura de cordón umbilical no siempre es cómoda ni fácil. Y eso requiere, ahí donde la gente se hace maduro y se vuelve un individuo separado de mamá y papá, que toma sus propias decisiones, que aprovecha la historia, la experiencia de papá y mamá, pero a fin de cuentas yo tomo mis decisiones, pero también eso requiere padres que sepan ceder y decir, mira, ya no es un niño. Sí, pero hay un tema importante que fue como empezaste el podcast, que hablaste de establecer límites. Hoy en día, muchos padres vienen, sobre todo de la generación de nosotros, por ejemplo, que vienen con una idea de yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo pasé. Y empieza a crear una serie de condiciones en tu hijo que no le permiten valorar el proceso de crecer, tanto en lo espiritual, madurez emocional e inclusive crecimiento económico y financiero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos hijos se casan primero pensando en que yo voy a tener el mismo nivel de vida que tengo cuando estaba con mis padres. Ajá. Que es uno de esos mitos del matrimonio. Sí. Yo no voy a salir, los jóvenes de hoy dicen, yo no voy a salir de mi casa, me voy a casar a pasar trabajo. Ajá. Yo tengo que irme a un sitio donde yo salgo de mi casa y yo tengo un apartamento amoblado con esto y esto y esto, que tenga todas las condiciones para yo poder propio, no lo quieren alquilado. Ajá. Y no quieren alquilado. Exacto. ¿Qué tú puedes decir de eso, Ángela? Es un tema de la generación. De esta generación. ¿Qué es lo que ocurre con esta generación? Y la palabra lo dice, los hombres de los postreros tiempos, sí. Donde el amor a sí mismo, la comodidad, el culto, exactamente. Fíjate que mucha gente joven hoy está hablando, yo no voy a tener hijos. Eso es un problema, eso me atrasa, eso está ocurriendo, y está ocurriendo con gente inclusive creyente. Yo conozco casos. Porque el centro soy yo. Entonces, gran parte del papel de los padres es educar en contra de la corriente que está allá afuera, con valores que tiene que esos padres interiorizar. ¿Cuál es mi papel? Mi papel es mis hijos son saetas que yo voy a lanzar y que yo tengo que definir qué tipo de saeta es. ¿Qué fue lo que Dios diseñó? Y cómo me toca a mí crear las condiciones para que Él sea todo lo que Dios quiere que sea. No estoy para evitarle el dolor. Eso es parte del crecer. Claro. Sin dolor no hay crecimiento. En el gimnasio te dicen no pain, no gain. Si no te duele, no va a aumentar. Nada. Entonces, nosotros tenemos que modificar ese pensamiento de que nosotras, las madres, nosotros los padres, estamos para evitar el dolor a los hijos. Y eso es algo que tenemos que romperlo, porque eso está haciendo muchísimo daño en la manera como estamos lidiando con nuestros hijos. O sea que empezamos nosotros mismos a tener que ser procesados de la manera que pensamos. Así es. Hemos empezado hablando de cuando se van a casar la pareja. Ajá. Es más fácil poner ese límite cuando está empezando. Pero ¿qué podemos aconsejarle a personas que ya están con varios años de matrimonio, con esa interferencia de la familia, con esas situaciones? Yo diría que hasta ese sometimiento a papá y a mamá, para que lo están sufriendo, ¿cómo pudieran romper eso sin dañar la familia? Mira, hay que empezar con una parte interna y una externa. ¿Cuál es la interna? Tú verificar cuál es la creencia que tú tienes ahí adentro acerca de los límites. Yo le decía en estos días a una persona, y que tú no le puedes decir que no a tu papá. Papá tiene unos comportamientos que para él son nocivos por un proceso que está viviendo. Le dice, pero que yo no le puedo decir que no a mi papá. Él quiere que yo vaya con él a ese lugar. Yo sé que a mí no me conviene. Pero a mi papá, ¿cómo yo le digo que no? Entonces, antes de tú decir a la gente, tienes que poner un límite. Tú tienes que empezar a revisar qué es lo que yo creo de los límites.
y empezar a modificar esa creencia de que el límite significa que no te amo, o peor aún. O que no sea respetado. Ajá, exacto. Porque ¿no? tú lo puedes seguir respetando, honrándolo inclusive. Eso es. Pero con límites. Pero con límites. O sea, que se puede ambas cosas y que es saludable. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que me detiene de poner límites? Es que yo tengo miedo que Amanda se ponga brava conmigo, que no me hable y me retire el afecto. Ujú. Entonces, para poner límites, yo tengo que perder el temor a que por un tiempo, yo a veces les digo, mira, se va a molestar contigo, qué sé yo, 1 semana, 2 semanas, Sí. quizá 3. Pero tú eres su hijo, olvídate. Ellos se van a tener que contentar. Entonces, cuando la marea baje, tú vas, le das cariño, le das afecto. Mientras se esté comportando dentro del límite, es como que tú lo premias. Ujú. Pero desde que cruzó la línea, tú tienes que hacer una retirada emocional, marcando, mira, lo hiciste de nuevo, no podemos hacerlo. Entonces, internamente reviso qué yo creo sobre esos límites, Exacto. corrijo lo que estoy creyendo, supero mi miedo y segundo, lo establezco y trazo entonces consecuencias de ese límite. Bueno, mamá, mire usted, yo le dije a usted que no se metiera en esto y esto. Lamentablemente, habíamos quedado de venir a comer el domingo, esta semana no va a pasar. Y no pasa nada. La mamá puede caer una pataleta, va a manipular. Ay, yo el Exacto. día que yo no esté, ustedes lo van a sufrir muchísimo. Aprovechenme ahora, porque ahora es que yo estoy. Sí, mamá, yo lo sé, pero eso es que para que no se te olvide, vamos a tener que hacerlo de esa manera. Ahí entra un punto importante que Amanda y yo aprendimos. Ujú. ¿Quién tiene que establecer límites a quién? Excelente, eso es central. Cada quien le establece los límites a su propia familia de origen. Ujú. Exacto. La suegra, la mamá de ella, está interfiriendo con la crianza de los hijos, no es el esposo que se lo va a decir, es la esposa. Tiene que decirle, Sí, mira, porque mamá, se da, y nosotros hemos visto también en consejería, que mamá y la hija se sienten cómodas con lo que llevan. ajá, El que se está molestando es el esposo de la hija. así es. Entonces, Así es. no, Ajá. si tu esposo se siente mal, si tu esposo necesita poner límites, hay que ponerlos, pero no debe ser él, sino tú nunca, misma. Nunca. ¿Por qué? Porque el villano de la película Claro. va a ser el hijo, porque eso no es mi sangre. O sea, esa Exacto. señora se va a molestar y ese marido Y que se tú va a quedar tienes, molesta. se va a quedar molesta. Ella se puede molestar contigo, pero tú eres su sangre, tú eres su hija. Eso va a Viriato arreglarse. dice que nosotros lo aprendimos porque lo vivimos en carne propia, Ajá. con mi mamá. Sí. Es decir, nosotros recién casados, mi mamá, es verdad que mi mamá estaba por un proceso de separación con mi papá. Ujú. Entonces ella entendía que nosotros teníamos que ser todo soporte y toda. Ella incluso llamó a mi tía, llamó a mi hermano, todo el mundo diciendo que yo me había casado, que yo me había mudado y que yo le estaba dejando sola en la casa abandonaste. y que yo tenía que Abandonada. llevármela a la casa. Ajá. Wow. Y cometió el error de llamar a personas que le pusieron límite Ajá. y ella lo entendió Ajá. en ese momento, pero entonces iba de visita, interfería, pero siempre fui yo que puse el límite. Sí. Los límites Hasta que él lo entendió. claro, se ponen con firmeza y con amor. Tú tienes que balancear eso. Sí, sí. O sea, tú eres firme en esto. Cuando eso se entendió, entonces ahora te doy más cariño, te doy más Incluso atención. ponía yo el límite y recomendamos que sea el familiar directo que ponga el límite, pero no usando el cónyuge que también se hace. Se hace. A mi esposo no le gusta que, sí, lo No. dije yo, pero voy a Buena. hundir a mi esposo en el Claro. camino. Él me está poniendo a esto. Exacto. Mamá, yo no quiero, Pero fulano. es fulano. Sí. Sigue siendo el culpable. Es increíble, pero qué bueno entender estas situaciones que son el día a día de muchas parejas y muchas familias que viven esta situación y muchas veces no son tan conscientes. No. Mm-mm. Y hay conflictos dentro de la pareja y no son tan conscientes, por lo menos uno de los dos. Sí. Porque el que se queja, que es el afectado, probablemente él no es el del familiar directo, Ujú. Exacto. dice, no, pero esa es mi mamá. Y entonces empieza a justificar, no, lo que pasa es que tú te estás excediendo o tú estás exagerando. ¿Cómo debe manejarse en ese momento esa situación cuando la persona que tu compañera, tu cónyuge, Ujú.
que su familia directa es la que está creando la interferencia, no está de acuerdo y entonces en poner el límite. No, porque entiende que el problema soy yo. Sí, esa está buenísima. Mira, hay que recordar algo. Cada vez que te tocan algo muy cercano a tu corazón, la capacidad de ser objetiva no siempre está ahí. O sea, tú le vas a decir algo, pero tú me estás hablando de mi mamá, espérate. Me estás hablando de mi hermana, me estás hablando de mi papá. Yo he oído incluso la frase, perdona que te interrumpa, sí. que dicen, ella es sangre de mi sangre, a ti te conocí yo los otros días. Lo cual es un error gravísimo. Gravísimo. Gravísimo, pero sí, como tú Sí, dices, se da. Porque no conocen Génesis 2:24. Exactamente. Claro. Entonces, el punto ahí es el cómo yo se lo digo. Yo puedo estar muy molesta porque, óyeme, que tu mamá se mete demasiado, viene, lo que sea. Yo tengo que primeramente autorregular mis emociones primero. Porque de lo que te voy a hablar es algo muy cercano a tu corazón. Claro. Para yo poder lograr un resultado, yo tengo que regularme yo primero. Yo no puedo ir en el calor de la molestia. Entonces, después que ya yo me he regulado, voy con datos concretos. No con generalizaciones. No es que tu mamá siempre. Eso no es un dato concreto. Ni nunca tampoco. Ni nunca. Todo lo que son nunca, siempre, nadie. Hace daño en todo tipo de relación. Eso no funciona porque eso es un comentario que viene de una reacción emocional y muy a menudo la razón no está ahí. Es un juicio con sentencia. Exactamente. De no cambio. Entonces, exacto. claro. Entonces, ahí lo que tiene que decir, mira, el día tal, o cuando pasó tal cosa, cuando pasó esto, cuando pasó aquello, te vas al hecho concreto. Yo me sentí. Exacto. Asertivo. Yo me sentí. Es una comunicación asertiva, exacto. Completamente que hay que tener. asertiva. Yo me sentí, la manera como me siento es así, 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 así. Tú no tienes tu mamá es una irrespetuosa, tu mamá es una metida, nada. Ningún calificativo. Porque estás hablando de gente que le duele. Claro que sí. Entonces, hechos. Estos son los hechos y así es como esto es lo que me produce. Entonces luego mi preocupación es que de esto continuar, entonces eso va a llegar a afectarnos de tal manera y eso es lo que yo no quiero. Establecer las consecuencias. Consecuencias en la relación de los dos. No solamente en lo que a mí me importa, sino en el nosotros. Cómo impacta en nosotros. Entonces, si la primera vez que tú lo has dicho no ha habido acción, entonces la siguiente vez es, pasó esto, pasó aquello, yo esperaba que tú tal cosa. Exacto, lo manejaras. Cuando veo que no has hecho esto, a pesar de que te lo he comunicado, me siento de esta manera contigo por no manejarlo. Esto es lo que eso me produce. Sí. No me siento que soy tan importante, no siento que te interesa la relación, no siento... Eso es lo que yo veo. Ahora me gustaría saber cómo es que tú lo ves. O sea, dale, no lo ponga contra la pared. Dale un espacio. ¿Cómo lo ves tú? Muy buena, exacto. Sí. Y entonces, cree una conversación. Porque quizás ahí él va a decir, ay, mi amor, es que yo no sé cómo poner el límite a mi mamá. Ayúdame tú, dame una idea, dime algo. ¿Cómo tú crees que pudiera decírselo? Y entonces entre los dos solucionan el asunto. ¿Cuándo? Tenemos que, muchas veces, eso no es suficiente. Y tenemos que buscar ayuda externa. ¿Cuáles serían aquellos indicadores que tú puedes mencionar y decir, mira, cuando la situación llega a este nivel y ha pasado esto, es mejor buscar una ayuda, una colaboración externa profesional para poder gestionar con ustedes el proceso? Sí. Muy a menudo va a pasar que son personas que esa ruptura de cordón umbilical está tan lejos de ellos, porque su relación con padre-madre no hay la división donde empieza uno y termina otro, no es visible. Se vuelven casi codependientes, ¿verdad? Exactamente, hay una relación de codependencia y tú te das cuenta que eso se manifiesta en otras situaciones. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que hay frases y expresiones acerca de algo, opiniones acerca de algo que no son propias de tu pareja, son de la mamá o son del papá.
Dice, mira, él no tiene un pensamiento independiente. Cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, probablemente ese individuo no va a estar en capacidad de por sí solo poner los límites porque no ha hecho. Entonces, ese proceso requiere un acompañamiento de alguien más. Algo que yo entiendo que pone límite por naturaleza también es que si, por ejemplo, mi mamá dice, mira, que el domingo vamos a hacer esto para que vayan a la casa. Si yo automáticamente, en vez de decirle, sí, mamá, está bien, yo le digo, déjame consultarlo con mi esposo. Ya mamá va viendo que la decisión la tenemos nosotros dos, no porque ella vino diciéndome que tienen que ir, ya vamos a ir. Sí. Yo creo que eso pone límite. Eso es vital. Y mira qué interesante que tú traes eso a colación, Amanda. Cuando uno se casa, tú te has pasado toda la vida siendo tú sola, o tú solo. Sí. Y esa conciencia de pareja no te llega automáticamente. A algunos le toma más tiempo que otros, depende de qué tan independiente tú has sido, demás. De hecho, yo noto mucho cuando uno habla de yo, mi idea, en lugar de nuestra idea con respecto a eso, si es algo que nos atañe a los dos. Es mi hijo en lugar de nuestro hijo. Sí, exacto. Tú lo oyes mucho. Sí. ¿Sí? Entonces tú dices, ahí hay un tema todavía, porque eso no se adquiere de la noche a la mañana. Entonces, esa disciplina, acostumbrarse y acordar entre los dos, nunca contestaremos algo sin antes consultar. Esa es una muy buena, Eso es muy bueno. Una muy buena decisión. Otro detalle que te quiero preguntar, ¿verdad? Es, por ejemplo, si un papá, que lo hemos visto, por eso te lo pregunto, le dice, habla con el nuero, el yerno, perdón, Sí. lo crucé, habla con el yerno, tratando de imponer algo, ¿verdad? Porque entiende que de hombre a hombre se van a entender mejor, pero es de alguna manera quiere imponer algo. ¿Cómo debe, si el esposo no está de acuerdo con esa opinión del suegro, poner ese límite sin que haya molestia? Ahí la táctica dilatoria funciona muy bien. ¿Cuál es esa? Hay suegros que insisten. El caso que te estoy diciendo Sí, es un suegro que insiste. Pero mira, lo primero es no dejarte colocar tus emociones en el lugar que el otro quiere. Tienes que mantener tus emociones en frío. Claro. Esa es una. Número 2, decir, mire, yo le agradezco ese comentario. Déjeme pensarlo. Lo vamos a discutir. Exacto. Y vamos a tomar la decisión que más convenga, pero le agradezco muchísimo. Manifiéstele gratitud. Yo sé que usted lo hace con la mejor intención, todo eso, y vamos a discutirlo y vamos a tomar en cuenta su opinión. Más excelente. Nada. Wow, Mi hermana, usted no me lo va a creer, pero se acabó el tiempo. Se nos fue. Se nos fue el tiempo. Bueno, esto pasó volando. Exacto, pero no queremos cerrar sin antes pedirle que si les gustó, le den a la campanita, se suscriban, lo compartan con otras personas, inclusive que escriban y expongan algunos otros temas de interés que les gustaría que nosotros compartiéramos con los demás, ¿verdad? En el área de comentarios que está ahí para eso, ¿verdad? Sí. Pero como siempre vamos a cerrar con una oración. Amén. Porque aquí se ha hablado verdades que pueden impactar vidas y transformar vidas para bien. Amén. Y hablamos sobre temas que están sustentados, aunque no utilizamos en muchos versículos bíblicos, sí están sustentados en la palabra. Y sabemos que en Proverbios hay enriquecimiento ahí en la misma etapa, en el libro de Génesis, cuando se constituye el matrimonio. Y lo que se ha hablado aquí tiene un impacto importante en la vida de aquellos sustentados en verdades escriturales. Queremos agradecerle a nuestra hermana Ángela, incluso invitarla para la próxima semana, ¿verdad? Que pueda compartir con nosotros otro tema. Con gusto. Vamos a orar primero. Padre amado, Amén. Bendito eres, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder llegar a través de estos medios digitales a aquellos que nos están viendo, porque tú has permitido y has tocado los corazones y has creado las oportunidades para que se muevan y puedan ver lo que se está transmitiendo a través de este podcast. Padre amado, te pedimos que tú toques los corazones de aquellas personas, que seas tú escudriñando sus corazones, identificando sus necesidades y poniendo en ellos
el conocimiento a través de tu revelación de que su vida ante una interferencia puede ser cambiada cuando se toman las medidas correctas y sobre todo, como se dijo aquí hoy, en amor, Padre. Que el amor es la esencia tuya, Señor, y que a través del amor podemos hacer los cambios y que seas tú haciendo sentir a aquellos que están a través de estos medios el sentir de tu amor sobrenatural, tu amor ágape, Señor, en aquellos que están tan necesitados de recibirte, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que damos gracias, como dijo Amanda, a nuestra hermana Ángela que compartió este tiempo con nosotros. Y a ustedes le pedimos volver a verles próximamente en el nuevo podcast con un tema asociado con la familia. Será hasta la próxima y Dios te bendiga. Amén. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.